Y vamos a tomar nuestra lectura de hoy. Ya leímos el capítulo 24 de Lucas, pero quiero que vayamos ahora a Mateo, que es también bien conocido por todos. Mateo, libro de Mateo 28. Todos los hermanos de México les envían muchos saludos. Quiero decirles que es increíble lo que Dios ha hecho en estos 8 años. Estoy impactado de la bendición de verdad que está recibiendo la iglesia allá y cómo Dios les ha estado guiando, y todos les mandan a saludar y saben que a los hermanos de Guatemala nos tienen un afecto muy especial. Amén. Que el Señor bendiga también a los hermanos que nos atendieron, especialmente al pastor Amílcar y a su esposa y a sus 2 bebés, que fue una bendición estar compartiendo con ellos durante la semana. Amén. Mateo 28, 16 al 20, si pueden ponerse de pie esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde dice? A Galilea, al monte donde Jesús les había, ¿qué? Ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, vamos a orar esta mañana. Padre Dios, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de volver a estar en este lugar y saber, Señor, que el movimiento de vida continúa, aunque, Señor, hay momentos en los que nosotros no podemos estar. Pero te doy gracias porque estás levantando, Señor, a mis hermanos en diferentes tiempos, Señor, para proclamar el mensaje del Evangelio. Y hoy, Señor, que nos permites recibir gracia por medio de tu palabra, te pedimos el entendimiento, Señor, para que podamos extraer de ella, Señor, esa vida que produce tu palabra, el Evangelio, y que nos permite, Señor, entender la razón y el propósito por el cual tú nos permites estar en este lugar. Te doy gracias infinitas, Señor, por cada uno de mis hermanos, por sus familias, por cada uno, Señor, de los que están, Señor, pendientes de esta transmisión, por mis hermanos, Señor, que de forma virtual se conectan todos los domingos y pueden recibir, Señor, este mensaje de púlpito. Te pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, que nos hables hoy por tu palabra. Oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Los que, bueno, creo que todos estuvieron y tuvimos la oportunidad de dar la lectura del capítulo 24 de Lucas, ¿verdad? Amén. Pero para que podamos tener un entendimiento de lo que quiero dejar en sus corazones, es algo que está resonando en nuestra mente durante estos últimos meses, y donde la corriente de la palabra o el mensaje del Evangelio nos está llevando para que nosotros podamos ser edificados por medio de la palabra de Dios. Y hay algo que es muy importante a lo que debemos prestarle atención. Hay un término que nos han estado predicando en los últimos meses y tiempo, y es que debemos proclamar el Evangelio a las 237 naciones, ¿verdad? Pastor Josías hacía una referencia acerca de por qué 237 naciones, y él le explicaba
que las 237 naciones son las que están reconocidas en el mundo y tienen una constitución política, es decir, son las naciones que oficialmente están establecidas en el mundo entero. Amén. Pero también se nos ha hablado de un movimiento de llegar a las 5,000 tribus. ¿Y quiénes son esas 5,000 tribus? Mire, hay diferentes etnias en el mundo a las cuales no se ha podido predicar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué no se ha podido predicar el mensaje del Evangelio? ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque hay un mal entendimiento de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque, mis amados hermanos, la mayoría de personas nos hemos concentrado en recibir un mensaje del que nos apropiamos, pero lo guardamos ahí lo dejamos en nuestro corazón, y pasan los días y pasan los años y no podemos exteriorizar nada de eso que hemos recibido. ¿Y sabe por qué? Porque ese es un plan de Satanás. Pero entendamos bien lo que Dios nos está explicando en este pasaje de la Gran Comisión. Porque hay algo muy importante que debemos entender. La meta de Dios es que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, es decir, a esas 237 naciones. Por lo tanto, el objetivo, si ese es el objetivo de Dios, porque Él está diciendo, por tanto, id y hacer discípulos, ¿a dónde dice? A todas. Entonces esto no es algo que sea un como eslogan de los pastores o de la alianza o de lo que Dios está permitiendo que vivamos dentro de la iglesia. No, es que ese es un show que ellos hacen y hablan de las 237 naciones y de las 5,000 tribus. Pero yo no entiendo eso, porque la verdad, 5,000 tribus ¿de qué? O 237 naciones. Vaya, si mire, somos un pequeño grupo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero esto no es algo que sea un invento del movimiento evangelístico al cual Dios nos ha llamado a pertenecer, sino es una orden de Dios, porque Él está diciendo, por tanto, ir, ¿y qué dice? Y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ahí está determinantemente claro lo que Dios nos está mandando a hacer como iglesia. Ahora bien, quien nos dio esta misión es Dios mismo. Amén. No es el pastor, no es que yo me haya levantado este día con esa visión de decir, hermanos, quiero decirles que a partir de hoy vamos a tener una nueva visión. No, esta no es mi visión. Es Dios mismo el que está ordenando que nosotros podamos entender con claridad la palabra de Dios. Mire, hay algo que Pastor Jan explicó en el entrenamiento. No sé cuántos se recuerdan algo que Pastor Jan recalcó, y él decía, el asunto de no entender la palabra de Dios, mis amados hermanos, termina en estar haciendo muchas cosas que a nuestro parecer son buenas y parece como que estamos dentro de una iglesia sirviendo y haciendo un propósito que aparentemente es de Dios. Pero Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, ¿qué dijo? Nada soy. Y también dice, y si yo conociese todos los misterios y toda ciencia, pero si no tengo amor, no soy nada. Porque el Evangelio, mis amados hermanos, no se trata de lo que nosotros podemos hacer o de lo que cuánto nosotros podemos entender, porque podemos recibir gracia en un mensaje y lo podemos recibir de tal manera que algo se conmueve dentro de nosotros, pero posteriormente a ello continuamos sumergidos en nuestra humanidad y todo gira en torno a nuestros propios deseos, no a la voluntad de Dios. Pero entendamos entonces el pasaje. Dice que Él le habló a los 11 discípulos.
Es necesario que le pongamos entendimiento a este pasaje. Dice que los discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. Ahora sí vamos entonces a regresar a Lucas. ¿A dónde les había dicho Jesús que se iban a reunir? En Galilea, ¿verdad? Bueno, Jesús les dijo, nos vamos a concentrar en Galilea. Ahí van después de Jesús ya les había preparado, porque él, mis amados hermanos, sabía que iba a la cruz. Él se los había explicado. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, y para eso hay mucho contexto bíblico. Isaías 53 nos explica con claridad. Dice la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y usted sabe, dice que como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y no abrió su boca. Es decir, contexto ya tenían los discípulos para entender que Jesús iba a ir ¿a dónde? A la cruz. Amén. Ahora, si vemos o hablamos de los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? Los que estaban cercanos a Jesús. No eran personas que no tuvieran la claridad de lo que Jesús estaba haciendo mientras anduvo con ellos. ¿Cuáles fueron las cosas que Jesús hizo mientras anduvo con los discípulos? Recuérdenme ustedes. Hizo muchos milagros, ¿verdad? Díganme algunos, por ejemplo. La multiplicación de los panes y los peces. Resucitó a Lázaro. Sanó al ciego. Sanó a un cojo que era de nacimiento. Bueno, podemos mencionar todos los milagros. Convirtió el agua en vino. Resucitó a la hija de Jairo. Ahora, mis amados hermanos, entonces habían evidencias para los discípulos de un hombre que tenía el poder que no lo tiene nadie en este mundo. Los discípulos tenían esas evidencias. Anduvieron con Jesús y caminaron con Jesús. Y Jesús les dice: es necesario que cuando el Hijo del Hombre se reúnan, ¿en dónde les dijo? En Galilea. Ahora veamos entonces el capítulo 24 de Lucas. Dice así: y aquí dos de ellos. ¿De quiénes está hablando? De dos de los discípulos. Dos de los discípulos que andaban con Jesús, dice que iban aquí. Y dos de ellos iban el mismo día a una aldea que se llamaba, ¿qué dice? Emaús. ¿Estos es Galilea? ¿Para dónde iban? A Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Vaya, ¿por qué dejan esta referencia? Nos está dando una explicación que estos discípulos que habían caminado con Jesús iban en una dirección equivocada, iban para otro lado, no a donde Jesús les había ordenado. Y mire lo que en el 14 que dice en su Biblia: e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Sabe de qué estaban hablando? No estaban hablando de los chismes de la novela. Estaban hablando de las cosas que habían visto hacer a Jesús. Pero dice en el 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿quién se les apareció? Jesús mismo se acercó y ¿qué dice? Se les puso a la par. Venga, hermano Fer y Yeser, vengan acá. Entonces dice que ellos iban caminando, iban los dos discípulos. Pero ustedes no van camino a Emaús, ¿verdad? Iban los dos discípulos, iban caminando y ellos iban platicando, y Jesús se les pone a la par y les dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús se paró a la par de ellos y no lo reconocieron. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas
que hay entre vosotros mientras caminan, ¿y por qué están tristes? Estos dos discípulos habían caminado con Jesús. Iban hablando de las cosas que habían visto esos milagros que ustedes dijeron, la multiplicación de los panes y los peces, la hija de Jairo que fue sana, el paralítico que recobró y caminó, el agua que se convirtió en vino. Ellos habían sido testigos, ellos iban platicando y mirá, ¿cómo sería eso de que multiplicó los panes y los peces? ¡Wow! Es que ese Jesús era único. Iban hablando de eso. Ya, gracias. Ellos iban platicando de las cosas que habían visto a Jesús. Pero Jesús se para a la par de ellos y no lo conocen. No pueden verlo. Y miren qué le respondió uno de ellos. Le dice que se llamaba Cleofas. Miren lo que le dice. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le dice, ¿cómo no sabes lo que ha pasado si todo el mundo está hablando de que enterraron a Jesús, de que lo crucificaron? Ellos no estaban hablando nada que no tuviera relación a lo que tenía que ver con la vida de Jesús. Pero miren, versículo 19, van conmigo en la lectura, hermanos. Entonces les dijo, Jesús les preguntó, miren lo que les preguntó, díganme qué cosas, de qué cosas estaban hablando. ¿Y qué dice? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Mis amados hermanos, ¿será posible que uno no pueda reconocer a una persona con la que ha compartido, ha convivido y ha estado cerca de ella? Le están diciendo de Jesús Nazareno, y mire qué le dice, y que fue varón profeta. ¿Cuál fue la conclusión de estos discípulos? ¿Que Jesús era qué? Un profeta más. En el Antiguo Testamento, y lo hemos explicado, se levantaron reyes, sacerdotes y profetas, pero que murieron, que eran hombres y comunes como nosotros. Y entonces cuando ellos hablaban de las cosas que Jesús les había o que habían visto de Jesús hacer, lo veían como un hombre poderoso y dijeron, pues es que Jesús fue un profeta más. ¿Verdad que sí? Además dice, poderoso en obra y en palabra. Sacaron su conclusión y dijeron, ese Jesús sí era poderoso. Tenía palabra y convencía a la gente. Pero era un profeta más. Delante de Dios y de todo el pueblo. Y aquí dan una explicación a Jesús que es el que les está preguntando. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero miren lo que ellos esperaban, cuál era su expectativa. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Quién creían ellos que era entonces? ¿O se habían imaginado? ¿Por qué empezaron a seguirlo? Porque ellos pensaban que Él era el Mesías, pero no lo pudieron confirmar. Porque dijeron, pues ya se murió. Dicen que ya se murió y pues como habían hablado de que las mujeres habían ido a la tumba, pero habían caminado con Jesús y pensaban que Él posiblemente era el Mesías que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, dice, hoy es ya el tercer día que os ha acontecido, aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso ya lo habían escuchado ahí. Pero ellos ya habían sacado su conclusión y dijeron, no, es que Jesús ya se murió. Vámonos, agarremos camino, y se fueron en una dirección equivocada, no a donde Jesús les había dicho que se rindieran. Amén. ¿Y cómo no hallaron su cuerpo?
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así con las mujeres que había dicho, pero a él no lo vieron. Mire, preste atención a esto porque es muy importante que usted lo pueda recibir para que pueda entender lo que quiero explicarle acerca de las 237 naciones y las 5,000 tribus. Versículo 25 dice, entonces él les dijo, ¿qué les dijo? Oh insensatos, léanlo todos conmigo en voz alta, y tardos de corazón para creer. ¿Qué les estaba diciendo? Todo esto que ustedes están analizando y concluyendo, esto ya se les había anunciado. ¿Dónde? En las Escrituras. En las Escrituras ya les habían dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Mire, ¿qué les había dicho? No era necesario que, ¿qué dice? Que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Mire, dice, y comenzando, es decir, Jesús les dijo primero, yo no sé cómo entienden ustedes, entonces les dijo, oh insensatos. Jesús va a la par de ellos, no lo reconocen, les dice, estamos tristes. Jesús era un profeta poderoso, hacía milagros y seguramente pues fue un hombre que se levantó, pero hasta ahí. Pero ¿cómo ven ustedes esta expresión de Jesús? Oh insensatos. Esto era como una cachetada para que despertaran y volvieran en sí de esa falta de entendimiento y de visión en ese momento. Les dice insensatos. Versículo 26, que dice en su Biblia, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y entonces les dice, les voy a volver a explicar. Y comenzando desde Moisés, ¿sabe qué quiere decir eso? Les compartió el camino de salvación. Les empieza a decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, y sopló aliento de vida en él, y les empezó a explicar el evangelio. Les empezó a predicar a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, les empezó a predicar el evangelio. ¿Y qué dice? Y siguiendo por todos los profetas, está hablando del principio y está hablando de todo el recorrido de la Biblia. Dice, les declaraba, ¿qué dice? En todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién habla la Biblia entonces? De Jesús el Cristo. No lo estoy diciendo yo, lo dice acá. Dice que les declaraba desde Moisés, pasando por todos los profetas, en todas las Escrituras les mostró que todo hablaba de lo que acababa de suceder. Y miren qué pasó, dice, llegaron a la aldea y miren qué fue lo que sucedió, porque ya les había explicado, les empezó a compartir el evangelio y dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero dice que estos le rogaron y le dijeron, no te vayas, quédate un poco más, como diciéndole, explícanos un poco más, porque se hace tarde y ya ha declinado el día. Entonces dice que él entró para quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, ¿qué es eso? ¿Qué significa, mis amados hermanos, eso de que partió el pan? ¿Qué significa eso de que partió el pan? ¿Mande? Era una figura de lo que había sucedido. Era como que estaba celebrando la Santa Cena, era como dándoles a entender que su cuerpo había padecido. Y entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasó en el versículo 31? Entonces les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron más, Él desapareció de su vista. ¿Por qué he compartido este pasaje de la Escritura? Porque muchos de nosotros, mis amados hermanos, durante muchos años recibimos un entendimiento acerca de Jesús. Y a Jesús lo usamos como el medio poderoso para resolver nuestros problemas humanos. Exactamente como estos discípulos que iban camino de Emaús, diciendo: es que yo creo en Jesús. Yo sí he visto la gracia de Dios y por muchos años hemos vivido así. Y no porque hubiéramos estado en una situación, mis amados hermanos, en la que tal vez no teníamos claridad como estos discípulos que iban camino de Emaús. Pero así era nuestra vida, sin dirección. Porque Dios nos ha llamado, mis amados hermanos, para que podamos entender ese Mateo capítulo 28, 16 al 20. No es, mis amados hermanos, presten atención por favor. Mis amados hermanos, no es algo de mi persona. Es la palabra de Dios la que nos está hablando. Es necesario que nosotros podamos entender que Dios nos ha dado la misión de proclamar el mensaje del Evangelio a las 237 naciones. Y esta es la obra que nosotros debemos hacer hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos aferramos a esa misión que nos fue dada en Mateo capítulo 16 al 20, entonces, mis amados hermanos, nosotros nos podremos levantar como verdaderos discípulos. ¿Sabe cuál es el problema? Que de verdad no le prestamos atención a las lecturas. Y algo que todavía conmueve mi corazón es esa parte donde de verdad, mis amados hermanos, aunque nosotros tenemos buenas intenciones y leemos nuestra Biblia, siempre estamos buscando una solución para los problemas de la gente. ¿Sabe por qué? Porque eso nos enseñaron. Lea un pasaje de la Biblia y con eso se va a sentir mejor. ¿Sabe cómo es eso? Como decirle: póngase un poquito de Vicks, como decían las abuelitas antes, ¿verdad? Pero esa no es la solución. Porque la verdadera solución es que las personas puedan entender que viven bajo el dominio de Satanás, que ha puesto una carga de pecado y que desde el principio ocasionó la separación del hombre con Dios. Y esa es la raíz de todos los problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué debemos nosotros hacer, mis amados hermanos, como pueblo de Dios, como discípulos, como evangelistas para esta época? En primer lugar, debemos, mis amados, aferrarnos al pacto. ¿Qué es el pacto o cuál es el pacto al que debemos aferrarnos? Jesús es el Cristo. ¿Qué era lo que esos discípulos no sabían? Que Jesús era el Mesías. Tenían una idea de que posiblemente era el que iba a redimir a Israel, pero no lo tenían claro. Y fueron discípulos que caminaron con Jesús. Pero ¿sabe cómo lo veían? Como un profeta que les hizo milagros y le resolvió por momentos la vida. Pero se sintieron vacíos y dijeron: pues nos regresamos y nos vamos a cualquier lado. Pero no escucharon que debían reunirse en Galilea. Iban en una dirección contraria a la que Jesús les había ordenado. Y hay muchas personas que así están vagando dentro de la religión, porque piensan que van en el camino correcto, porque piensan que esa es la ruta que deben de seguir, pero ignoran que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Y nosotros, mis amados hermanos, en esta época debemos aferrarnos a ese pacto de solo Cristo. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque Dios va a hacer todo de acuerdo con su promesa hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el que lo dijo, no nosotros.
Él dijo, y ustedes no lo van a hacer solo, porque yo estoy con vosotros, que dijo, todos los días hasta el fin del mundo. Hay algo que Pastor Jan dijo y lo voy a repetir hoy otra vez. La evangelización mundial se va a llevar a cabo, conmigo o sin mí. Pero yo soy el que determino si quiero ser un discípulo que se aferra a solo Cristo. Yo soy el que determino el propósito por el cual Dios me llamó. Yo soy el que determino la razón por la que Dios me trajo hasta aquí. Porque el que cada uno de ustedes esté aquí, mis amados hermanos, no es casualidad. Y parece como que, ¿sabe qué nos hace llegar muchas veces a buscar el consuelo de Dios? Los problemas. ¿Y sabe dónde nos enfocamos? En lo humano. ¿Sabe por qué? Porque estamos pensando que el Evangelio, así como estos discípulos que iban camino a Emaús, puede resolver tu humanidad, pero no. Los ojos de estos discípulos, ¿cómo estaban? ¿Podían ver a Jesús? No lo pudieron ver. ¿Cómo fueron abiertos sus ojos? Cuando se les explicó el mensaje correcto, comenzando ¿desde dónde? Desde el principio, desde Moisés, por los profetas y en todas las escrituras. ¿Qué dice Juan 20, 30 y 31? Dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no quedaron escritas, ¿dónde dice? En este libro. ¿Pero qué dice el 31? Pero todas estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. La única forma en la que nosotros podemos abrir nuestros ojos espirituales es aferrándonos a solo Cristo, a ese pacto, mis amados hermanos, que nos ha sido dado. Y la buena noticia es que la evangelización mundial se va a llevar a cabo. Pero nosotros debemos abrir nuestros ojos para ser auténticos discípulos que se levanten determinando el evangelio en sus vidas. ¿Por qué? Porque es la autoridad que nos fue dada por Dios. Él dijo, toda autoridad me es dada. ¿Dónde dijo? En el cielo y en la tierra. Esto no es algo de mi persona. Ese es el don de Dios y la autoridad de Dios que me ha sido dada. Entonces, regresemos ahí a Mateo. ¿Cuál es la orden de Dios? Pórtate bien. ¿Qué dice usted? La orden de Dios dice, bueno, pórtense bien todos los días de su vida, procuren dejar de estar haciendo lo malo. ¿Qué más? Vayan a la iglesia todos los domingos, por favor no falten a ningún culto, traigan mucho dinero a la iglesia. ¿Qué dice ahí? ¿Entienden el pasaje? Repítalo conmigo, ¿qué dice? Ir. Ah, bueno, eso no tiene nada que ver con cuánto me congrego. Hace 8 años conocí al hermano Abraham en la Ciudad de México. Estábamos comenzando entendiendo este mensaje. Y yo recibí una gran lección de vida de este hombre. Cuando determinamos a solo Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio, mis amados hermanos, le tiene que dar evidencias a cada uno de ustedes. No es únicamente el hecho de, sí, yo voy a la iglesia, pertenezco a la iglesia, Jesús es el Cristo, y pues está bien, ¿no? Porque me congrego y canto y pues me gusta cómo llevan las cosas porque es un poco diferente. Es más, hasta nos llaman herejes, pues de una vez se los digo, ¿verdad? Los que nos aman con todo su amor. Pero les voy a decir una cosa.
Las personas que se aferran al pacto de solo Cristo deben tener evidencias. Deben manifestar sus evidencias mostrando: aquí está mi Cristo, y es el que hace todas las cosas perfectas y el que no necesita de la humanidad para levantar su obra hasta lo último de la tierra. Dios ha permitido que este hombre se convierta en el empresario más importante de la iglesia, que está sosteniendo el movimiento evangelístico junto con un equipo que Dios ha levantado en Latinoamérica para que ahora se pueda enviar más discípulos a predicar el evangelio por Latinoamérica. Y conocemos de sus inicios. Los que fueron, él vino acá a Guatemala, acaba de venir. Y precisamente acá, Dios junto con otros empresarios le dio la determinación para que puedan enviar a los discípulos a que puedan tener más entrenamientos. Yo le decía algo a él: hermano, estamos orando para que por lo menos una vez al año podamos tener un entrenamiento en Guatemala. Y él se me queda viendo y dice: una vez al año, estás mal. Deberíamos entrenar todas las semanas. Todas las semanas debemos tener entrenamiento bíblico concentrado. Toda nuestra vida, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú recibes el entrenamiento te fortaleces y te recuerda el evangelio. Pero ¿sabes qué pasa cuando regresas a tu trabajo? Otra vez el trabajo te sumerge y te envuelve el afán y no te deja pensar en el evangelio. Llegas a la casa, están los problemas de la familia y te olvidas del evangelio. Es necesario que nuestra vida sea de entrenamiento concentrado todos los días hasta la venida del Señor Jesucristo. Eso me impactó mucho. Y puedo contarles los testimonios de los pastores y todo. De mi familia que me acompañó podrá decirles que nuestro viaje fue el fórum de nuestra vida. Fórum en el carro, fórum en la comida, fórum en los viajes, fórum en la iglesia, fórum en todos lados, recibiendo, ¿sabe qué? El evangelio. Mis amados hermanos, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para entender que Dios va a hacer la evangelización mundial conmigo o sin mí. Entonces yo debo determinar mi vida para el evangelio. Yo debo levantarme como un discípulo que anhela estar en los estudios, que anhela estar en los entrenamientos, que anhela estar en todos los tiempos que nos recuerden la obra de Cristo en la cruz. Y por eso les anuncio que a partir de mañana enviaremos el link para la oración de las 5:30 de la mañana todos los días, donde se están conectando todos los discípulos de la alianza que se ha formado. Es una hora de oración, de 5:30 a 6:30 de la mañana. Llegamos un poco tarde porque no lo sabíamos, porque ya se leyó todo el libro de Génesis. Y mañana se comienza a leer Éxodo, desde el primer capítulo. Nosotros que estuvimos allá, nos conectamos un par de días, que fue los últimos que ya veníamos de regreso, y el que está compartiendo la palabra es el pastor Josías, el pastor Eric y el pastor Amilcar. Tenemos un tiempo de oración, un tiempo de meditación, y se nos comparte la palabra y comenzamos nuestro día concentrándonos en el evangelio. Es necesario, mis amados hermanos, que podamos tomar este pacto. Yo les invito para que todos puedan tomarlo. No pasa nada con el que no lo pueda hacer. Nadie lo está obligando. Pero sí es importante que se los pueda decir para que como iglesia podamos tener un horario diferente. Y no es venir, el pastor nos vino a regañar. Yo no estoy regañando, mis hermanos. Es mi forma de hablar. Entonces, si la palabra de Dios nos está diciendo, id y hacer discípulos, ¿en dónde debemos concentrarnos? Todas las cosas que sucedieron en la Biblia, todos los acontecimientos históricos en
en el Pentateuco, en todo el recorrido de la iglesia, mis amados hermanos, era con la finalidad de que las personas pudieran entender la promesa que vendría un día a morir en la cruz. ¿Y esa promesa ya se cumplió o no? ¿En quién se cumplió? En Jesús, el Cristo. Entonces, esos acontecimientos ya sucedieron, ya pasaron. ¿Y estas palabras en qué momento las dijo Jesús? ¿Las dijo antes de su muerte o las dijo después de su muerte? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Después de su muerte. Él ya había resucitado. Para complementar, Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Él les dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué van a hacer las personas que están llenas del Espíritu Santo? ¿Serán qué? Testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea. ¿Y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Dónde debe comenzar entonces el movimiento de vida? El movimiento evangelístico que va a determinar nuestra vida para la eternidad. En mi propia vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay un mal entendimiento del evangelio, porque se siente rico cuando le dicen: vas a ser el músico de este siglo, Dios te va a levantar poderosamente. Pero eso no dice la Biblia. Ve y haz discípulos. Ve y concéntrate en ser testigo. Muéstrale a la gente las evidencias de tu Cristo. Que cuando ores por una persona, esa persona sane. Que cuando le hables a una persona, se mueva el evangelio. Y ese despertar debe haber en nosotros como iglesia, mis amados hermanos. Debemos entender que toda nuestra concentración debe estar dentro de levantar a los discípulos. ¿Sabe qué deberíamos de estar haciendo ya? Cada uno de nosotros debería de tomar a una persona por aparte. ¿Cuántos conocen aquí a un amigo que ustedes piensan que puede recibir el evangelio? Levanten la mano. Debemos hacer algo por esas personas. Lo primero que vamos a hacer es orar por esa persona. Ore por esa persona. Ore en la mañana, ore a mediodía y ore en la noche por esa persona. Pónganla en su corazón a la misma hora. Y luego, esta respuesta que usted ya recibió, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trasladársela a esta persona. Porque puede ser el discípulo que Dios tiene para esta época. Pero ya no vaguemos más, mis amados hermanos. Está bien que podamos nosotros recibir la palabra y sigamos. Ya anuncié que para finales de agosto tendremos un entrenamiento aquí en esta iglesia. Y yo les pido que como iglesia podamos devocionar, que nosotros seamos los primeros que corramos a estar aquí, que abarrotemos este lugar para que la palabra de Dios llene nuestros corazones y podamos entender que hay una misión que Dios nos ha llamado a cumplir, y es llevar la buena noticia. No hacer tesoros en este mundo. Amados hermanos, a nosotros muchas veces dentro de la religión nos hablaron de las promesas de Dios y nos dijeron que íbamos a recibir cada cosa que ustedes se puedan imaginar. Les contaba a los pastores y a los hermanos un testimonio que vivimos con mi esposa. Estábamos tan necesitados de restaurar nuestra economía que nosotros estábamos ciegos de amor por el evangelio, como los discípulos que iban camino de Emaús. Entonces llega un hombre a la congregación y nos ve y nos dice: hey, ustedes dos, vengan acá.
párense al frente. Y nos paramos al frente y nos empieza a decir un montón de cosas que se sienten muy buenas. Y nos dice, necesito hablar con ustedes. Y ya le contamos, bueno, pues al final nos reunimos y nos dice, cuéntenme algo de ustedes, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Ya le contamos. Pues nosotros tenemos un negocio, abrimos un pequeño restaurante y estamos ahí pues en la lucha y queremos, pues sabemos que Dios nos sabe bendecir y todo. Pues dice Dios que vaya con ustedes mañana. Y nosotros emocionados con mi esposa, va a venir el pastor aquí a orar por el negocio. Y entonces llega el pastor y llega al restaurante y dice, de primero entrando, dice Dios que todo lo que tienen en la gaveta se lo den al profeta de Dios. Y abrimos nuestra gaveta con nuestra fe ciega, en Dios por supuesto, y le entregamos lo que teníamos. Dice Dios que tienen más en la casa. Y así como cuando la viuda le cocinó primero al profeta, ustedes deben darle todo al profeta. Y vamos a la casa a traer los pocos ahorros que teníamos y se los entregamos todos. ¿Sabe por qué? Porque íbamos camino a Emaús. Porque íbamos en una dirección equivocada. Porque no teníamos claridad del Evangelio. Y muchas personas creen a esas promesas, a esas palabras, pero aquí no dice otra cosa, mis amados hermanos, que lo que Jesús está ordenando y está diciendo es, vayan y hagan discípulos a las naciones. Entonces, ¿dónde debe estar todas tus fuerzas? En hacer discípulos. Entonces, ¿dónde deben estar tus oraciones? En hacer discípulos. Pero ¿y mi economía qué usted? ¿Y cómo voy a vivir entonces si no le pido a Dios? Las personas que determinan solo Cristo tienen un evangelio que es completo. ¿Qué dice Mateo 6:33? Les dijo esas palabras, se las dijo a sus discípulos. Mas buscad, ¿qué les dijo? Primeramente, el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? Es la persona de Jesucristo, mis amados hermanos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dijo? Y todas las cosas yo se las voy a dar por añadidura. Yo se las voy a añadir. Mis amados hermanos, el evangelio es real. Lo podemos experimentar. Mi familia que me acompañó, y lo puedo decir aquí con todo el corazón, de verdad fuimos bendecidos en este viaje, con comida a más no poder. Hasta nos enfermamos del estómago. Viaja al aeropuerto, del aeropuerto al lugar, todo pagado. Viaje de regreso al aeropuerto, todo pagado. Carro del año, aquí están las llaves. Mis amados hermanos, el evangelio es real. Determinen solo Cristo, mis amados hermanos. Determinemos solo Cristo para la gloria de Dios. Y vayamos y cumplamos este llamado. Miren lo que pasó con los discípulos. Dice que Jesús, a estos discípulos que iban camino a Emaús, abrieron sus ojos y luego dice que se apareció de nuevo. Dice en el versículo 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros, ¿verdad? Y les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estos estaban pensando, mis amados hermanos, que se les había aparecido, ¿qué dice? Un espíritu, ¿verdad? Y
Dijeron, tanto amábamos a Jesús que ya se nos apareció un espíritu aquí, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué dice lo siguiente? Miren mis manos y miren mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Él se les apareció en persona. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos. ¿Puede comer un espíritu? ¿Qué era lo que él estaba probando? Que él había resucitado. Amén. Que era real, que él había resucitado. 44. Otra vez les vuelve a recordar a los discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que les dijo, que yo les hablé. O sea que él les había explicado a los discípulos estas cosas. Y ya se les habían olvidado. Por eso necesitamos entrenamiento bíblico. Por eso necesitamos recibir los estudios de la palabra de Dios. ¿No le ha pasado? No sé si lo digo por casualidad, pero cuando mira una serie de esas de televisión, ¿acaso no está ahí y se vuela 4 o 5 capítulos? O a veces se pasa viendo horas y horas el teléfono, hasta no duerme por ver el teléfono. Yo no los estoy regañando, porque cada uno tiene su propia vida y puede hacer lo que desea. Pero lo digo como un ejemplo. ¿Qué grabamos cuando escuchamos los videos del TikTok? ¿Qué grabamos? Pues TikTok. ¿Qué es lo primero que recuerda? Los pasos del TikTok. Y no estoy diciendo que sea malo, porque puede, Dios, ya aquí no van a decir prohibido. No, yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que quiero es darle una comparación del tiempo que necesitamos concentrarnos en el Evangelio. Ayer le ponía un ejemplo a un hermano y le decía, cuando éramos niños, la forma en la que nos grabaron las letras fue mediante repetirlas, ¿verdad? Nos pusieron en el pizarrón, esta es la A mayúscula y la A minúscula. A ver, niños, repitan A, digan todos por favor, A. Otra vez, niños, ¿cuál es esta letra? La letra A. Y la maestra hace, miren, pues es un círculo y un palito. Y ahí están los niños, repitan todo el tiempo es A. ¿Qué es lo que la maestra está haciendo en la mente del niño? Grabando la letra A. Y luego cuando ya va terminando el asunto de la letra A, le dice, te voy a dejar, ¿qué le dice? Una tarea para tu casa. ¿Cuántas planas de la letra A hizo usted? Peor los que hacían la cola para arriba, ¿verdad? Hacían el círculo y el palo para arriba. Entonces, el día siguiente la maestra le ponía, no, nene, es que no es así. Es para abajo la colita de la letra A. Hasta que por fin, ¿qué pasó? Se grabó. Lo mismo pasa con el pecado. Lo mismo pasa con las cosas que grabamos en nuestra mente, en el teléfono, en la computadora, en todo nuestro diario vivir. Es el mismo método que Satanás usa para grabar en nuestra mente. Por eso necesitamos grabar el Evangelio. Y por eso Él les dijo, estas son las palabras que yo os hablé. Se las volvió a recordar y les dijo, estas son las palabras que yo les dije, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Otra vez les volvió a decir, ¿verdad? Esos dos que iban camino a Maús les dijo, ¿saben de qué habla la Biblia? No habla de cómo arreglar la vida del hombre, porque entonces la Biblia hablaría del hombre. Toda la Biblia nos habla de quién, de Jesús el Cristo. Y Él les vuelve a decir, no era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés.
O sea que en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomios, mis amados hermanos, ¿de qué habla entonces la Biblia? De Cristo. Y si Dios lo permite, ya recibiremos esos mensajes de toda la Biblia y lo que nos habla acerca de Cristo. Vamos a recibir ese entrenamiento. Espero en Dios que ese sea el entrenamiento que nos puedan dar, para que nosotros podamos ver con claridad en Génesis dónde encontramos a Cristo, en Éxodo dónde encontramos a Cristo. Porque la gente piensa que, pues el Antiguo Testamento ya como es antiguo ya no lo veamos solo el Nuevo Testamento. Jesús le está diciendo estas palabras ¿a quiénes? A los discípulos. Era necesario, como está escrito, ¿dónde? En la ley de Moisés. ¿Y dónde dice? Aquí le agregó algo más, en los profetas. ¿Y en dónde más? Entonces, ¿qué encontramos en los salmos? No, encontramos las canciones que debemos entonar y las alabanzas. ¿Pero de quién hablan? ¿Qué estaban enseñando? ¿Qué nos enseñan los salmos? A Cristo. Amén. Versículo 45, ¿qué dice en su Biblia? Leámoslo todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Entonces, ¿quién es el que abre el entendimiento de una persona? ¿El pastor? Es Dios el que da esa revelación. Es una revelación dada por Dios. Es Él el que da la revelación de entender el Evangelio. Pero necesitamos, mis amados hermanos, aferrarnos a ese pacto. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos entonces de forma personal? Pues necesitamos, mis amados hermanos, en primer lugar, caminar en esta fe. Creer en Jesús como el Cristo. Yo no sé cuántas experiencias ha tenido usted en su vida y qué es lo que ha probado. Tal vez usted ya probó métodos que le enseñaron en la religión y eso no digo que no haya sido bueno, pero haga usted una conclusión. Eso le ha traído respuestas a su vida. Eso le ha dado la solución a los problemas que enfrenta en este mundo. ¿Por qué no prueba a Cristo? Y concentrarse dentro de solo Cristo. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Caminar en esta fe. Y vamos a necesitar como discípulos, mis amados hermanos, un tiempo personal para confesar el pacto. ¿Sabe qué es ese tiempo personal? Es un tiempo a solas con Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál fue la recomendación del pastor Jan, los que escucharon ese mensaje? Transcribir. ¿Transcribir qué? La oración del pacto. Pero también se puede transcribir, por ejemplo, Génesis 3:15, Mateo 16, del 13 al 19. ¿Qué es transcribir? Es decir, yo agarro mi Biblia, busco Mateo capítulo 16 y empiezo a escribir desde el capítulo 13 todos los días de mi vida. Ese es un tiempo personal para confesar el pacto. ¿Cuántos tienen diario aquí de los que están aquí? Más es típico en las mujeres, ¿verdad? ¿Qué han escrito en su diario? Hoy vi al amor de mi vida. ¿Saben cómo es? Después es algo así, ¿no? Transcribes la oración con la que vas a aferrarte a solo Cristo. Y es lo que te va a dar la determinación para vivir dentro de esta fe. En segundo lugar, vamos a hacer la oración profunda, concentrándonos 3 veces al día. La oración de la mañana, del mediodía y de la noche. Ya lo había dicho, ¿verdad? Y número 3, que naturalmente pueda seguir este mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie me va a obligar.
que no es porque me dijo fulano, que es porque, es que si no saber qué van a decir de mí. Yo nunca digo nada de usted si no viene. De verdad. Yo jamás he llamado a alguno para regañarlo porque no vino o porque sí vino. ¿Sabe por qué? Porque esto debe ser algo natural. Yo puedo imponer en usted una carga y decirle, debe venir todos los domingos. Usted va a venir porque decirle, no me vio el pastor y se va a enojar conmigo. Yo jamás me he enojado con nadie porque no ve. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje se debe seguir de forma natural. Es algo que necesito para vivir. ¿Sabe qué es el mensaje? Es la vida. El mensaje de púlpito es mi vida. Es recordarme a mí mismo. Yo les pregunto, ¿ustedes no tienen batallas en su vida? ¿Sabe qué es lo que sostiene mi vida? Solo Cristo. Creo que por mí mismo no podría continuar más. Y la gente piensa que porque pues él es el pastor ha de tener una vida, wow, no, hermanos, soy como ustedes. Tengo batallas espirituales que me recuerdan la humanidad y que necesito el Evangelio. Que yo como ustedes necesito eso mismo que yo les estoy diciendo. Yo necesito mi tiempo personal para conectarme con Dios. Yo necesito tener esas 3 concentraciones profundas dentro del Evangelio. Yo necesito de forma natural seguir ese mensaje para poder vivir. Y número 4, una vida que está siendo llevada por la palabra. Es decir, que entiendo los versículos que leo. No los leo por leer. Porque ese mensaje que estamos dando hoy, id y hacer discípulos, no, es que eso es, miren, es una gran verdad. Concéntrense en ello y vivan para ello. Mis amados hermanos, no les va a hacer falta nada nunca. No sé si te recuerdas cuando vino por primera vez Josías, Isaí y Amílcar. Yo me recuerdo que venían con una mochilita y Amílcar se lo recordó a Amílcar esta vez y le dice, yo voy a seguir la fórmula de Amílcar para viajar, 1 pantalón y 5 playeras. Y así se iban a predicar por todo lugar a donde Dios les abría puertas. Tuve la experiencia de acompañarlos. Me recuerdo que una ocasión iba yo con mi maleta, luego que mi esposa es muy delicada para eso, con una camiseta para cada día, mi gran maleta como que estaba cambiando de casa. Los discípulos determinan dejar todo por el Evangelio. Y he visto cómo Dios ha honrado a los pastores. He visto cómo Dios los ha llevado en horarios diferentes. Y no es que estén buscando eso porque siguen siendo los mismos. Ahora que estuvimos compartiendo con ellos, nos bendice tener una gran familia, mis hermanos. Y ver cómo de verdad se han mantenido firmes en el Evangelio. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que nosotros no dependemos de ellos. Que no dependemos de su autoridad o de su aprobación, sino dependemos de la aprobación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que necesitamos a solo Cristo. Y aunque sigamos siendo pocos, seguiremos predicando que Jesús es el Cristo hasta su venida. Amén. Entonces, necesitamos, mis amados hermanos, ser guiados por la palabra. Voy a dar una conclusión. Y vamos a terminar. Y la primera es, nosotros debemos llegar personalmente a esta respuesta que recibieron los discípulos camino de Emaús.
¿Qué fue lo que sucedió en ellos? Se abrieron sus ojos. ¿Quién les abrió los ojos? Jesús. ¿Por medio de qué se le abrieron los ojos? De la palabra que le recordó en todas las escrituras. Ahora, ¿para qué se les abrieron los ojos a los discípulos? Vean, versículo 47 del capítulo 24. ¿Qué dice en su Biblia? Y que se predicase el arrepentimiento. ¿En dónde? En todas las naciones. Mis amados hermanos, esa es una conclusión del Evangelio. No es reunirnos aquí todos los domingos y hacer un despapalle pensando que estamos agradando a Dios. No, es concentrarnos en esto. Es decir, que se predique en el nombre, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando otra vez, ¿dónde les dijo? ¿Y qué dice? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Mis amados hermanos, debemos personalmente tomar esta respuesta. La conclusión de Yeser no es la misma de Fernanda, ni de Shirley. Es una conclusión personal. Usted no se aferra al Evangelio. ¿Y usted cómo sabe que no? ¿Cuál es la evidencia, mis amados hermanos? Es que permanecemos en la palabra, es que amamos la palabra, es que naturalmente buscamos la palabra. Amén. Número 2. Debemos ser evangelistas para liderar un equipo. Es decir, debemos, mis amados hermanos, si algo debemos hacer es concentrarnos, unirnos para poder compartir el Evangelio a otras personas. Por eso un tema de oración para esta semana, y tómelo en cuenta, es orar por esa persona por la que ustedes levantaron la mano hace rato. Oren por esa persona. No le digan nada todavía. Oren nada más por ella. Y llegará el momento en el que Dios les va a dar la oportunidad de presentarles el camino de la salvación. Número 3. No vaya a estar presumiendo después, oh, miren, ya conectó el Evangelio conmigo y todo emocionado. No, hagámoslo en silencio. No esté ahí diciendo, no, hagámoslo en silencio. Entonces, usted mismo va a ver que todas las cosas serán conquistadas. Y si puede traer a su memoria a un hombre que determinó el Evangelio y la evangelización mundial, ¿sabe quién fue? El apóstol Pablo. Lea las cartas del apóstol Pablo. Él tenía este sistema bíblico. ¿Sabe qué hacía Pablo? Nunca iba solo a un lugar a predicar. Siempre iba acompañado de alguien más. El Evangelio lo tomo. Dios me pone un encuentro, se lo comparto a esa persona y esa persona se lo debe compartir a otra. ¿Para que venga a este lugar? No, para que se avive el campo en esa persona. Si viene, pues gracias a Dios va a ser parte de este equipo, pero si no viene no pasa nada. Solo su campo debe ser avivado. ¿Para qué? Para que esta palabra se cumpla de acuerdo al plan de Dios. Amén. Vamos a orar esta tarde, pónganse de pie.
quiero contarles que ya se organizó la alianza. Esta semana que estuve allá, tuvimos una reunión y las oraciones y todos los entrenamientos y todo lo que va a suceder a partir de este momento será organizado por la alianza, ¿verdad? Y nosotros somos parte de esa alianza. Amén. Entonces, yo creo que en algún momento les habíamos hecho llegar el nombre, ¿verdad? Y el nombre de la alianza es hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia es iglesia, Jesús es el Cristo, alianza hasta lo último de la tierra, porque pertenecemos a este movimiento de discípulos que se van a levantar para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y justo comenzamos en el mes de agosto con este entrenamiento concentrado, y ya ustedes escucharán de boca de Pastor Josías. Me imagino que él viene también para compartirnos esa información y que podamos devocionar también para que se siga expandiendo el mensaje del Evangelio a otras naciones. Quiero decirles que no hay discípulos solo en Centroamérica. Este es el primer viaje que van a hacer, es a Centroamérica. No sé a dónde seguirá, si irán a Chile, creo que a Chile es la siguiente parada, luego estarán en Colombia, hay discípulos en Venezuela, y mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos devocionar con todo a la evangelización mundial. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Sí que está fallando el internet, ¿verdad? Pero vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias porque nos has dado este tiempo de palabra, el mensaje de púlpito, Señor, que podamos meditar durante esta semana en esta palabra y que podamos concentrarnos, Señor, en poder ser discípulos que puedan conectar con el Evangelio, para el Evangelio y por el Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos permitas, Señor, seguir orando con la palabra, entrenando con la palabra, y que podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para poder hallar gracia en medio de cada tiempo que nos permites vivir. Desde ya oramos por los entrenamientos, por la alianza. Oramos, Señor, por el pastor Josías, por el pastor Eric Plata, por el pastor Amílcar, por el pastor Isaí, por el pastor, Señor, Félix, Señor. Oramos, Señor, para que, Señor, tú permitas que tu palabra siga llenando nuestras vidas y que se sigan levantando los discípulos. Oramos, Señor, por los empresarios que has levantado en la alianza, Señor, y que nosotros, Señor, también podamos determinar nuestra vida para el Evangelio, que nos permitas ver, Señor, cómo la obra se cumple, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que nos lleves a un horario en el que también en este lugar se levanten, Señor, los discípulos, se levanten, Señor, los empresarios que sostendrán el movimiento, Señor, que llevará el Evangelio a todas las naciones, Señor. También oramos, Señor, por Pastor Jan, por la Iglesia Emanuel en Los Ángeles. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, la bendición de conocerles y hemos recibido gracia por medio de la palabra. Nos han impulsado, Señor, a entender el Evangelio, a concentrarnos en el Evangelio, a vivir dentro del Evangelio. Y, Señor, yo te pido, Señor, con todo el corazón, que bendigas esta iglesia, a los empresarios que han sostenido la iglesia. Oramos por los diferentes pastores, Señor, que se han levantado. Oramos por el movimiento de remanentes, Señor. También te pido, Señor, que permitas que podamos ser parte, Señor, de la universidad de remanentes, que Señor, podamos dejar todo aquello atrás que, Señor, nos ha impedido, Señor, poder concentrarnos en su totalidad del Evangelio, Señor. Te pido, Señor, que nos permitas concentrarnos y que nos des también el tiempo para orar, Señor, todas las mañanas, que este nuevo horario que comienza, todos sientan esa motivación, Señor, para poder concentrarse en el tiempo de oración todos los días, Señor, hasta tu venida.
Te damos gracias, Señor, por cada preciosa vida que hoy se ha reunido esta mañana, Señor. También oro por aquellos, Señor, que traen una ofrenda, que, Señor, determinan su economía y que devocionan, Señor, para nuestra vida. Señor, te lo pido con todo el corazón y te pido, Señor, que permitas que ellos puedan recibir la respuesta de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, oramos esta tarde. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Quedamos así despedidos. Espero verles la siguiente semana. Amén.